Permite, vamos a tratar un tema hoy que es: ¿pasará la iglesia por la tribulación grande que viene? Pero usted tiene que, con argumentos bíblicos, sustentarlo. Entonces, ¿por qué no pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué es la grande tribulación? ¿En qué consiste? Y como creo que aquí hay hermanos muy estudiosos de la palabra del Señor, entonces creo que es más fácil hablar con las personas que tienen cierto conocimiento, pero al que no lo tiene se lo estamos dando, estamos impartiendo para que lo reciba. Entonces, ¿pasará la iglesia por la grande tribulación? Porque la iglesia no pasará por la tribulación grande que vendrá, porque viene un periodo de prueba muy grande. Vamos a mirar con la ayuda de Dios, hermano. Y ver si nos ubicamos también con el Evangelio de Mateo. No olvide, hay tres evangelistas: Mateo, Marcos y Lucas, que hablan de este mismo hecho, del sermón profético que se llama. Sermón profético que está en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21. Es el mismo sermón con diferentes palabras, pero es el mismo sermón. Y ojalá nos alcanzara el tiempo para que pudiéramos comprender y seguir ratificando la gran verdad que la Biblia nos presenta. Miremos Evangelio de Mateo en este momento. A nuestros hermanos que están trabajando en la parte de Departamento de Comunicaciones, que Dios los bendiga, los ayude. Allí, gracias a Dios, un grupito de hermanos más que están anexando, y necesitamos más hermanos que sigan trabajando allí. Dios los bendiga, mis hermanos, por ese trabajo. El hermano Israel también está ahí ayudando al frente de toda esa gran labor, y se hace porque hay mucha gente que ha sido bendecida o que ha recibido bendición, es mejor la palabra, y que muchos logren entender el camino de la salvación. GPS estéreo, que es guiados para salvación, es el lema. Saludo muy cordial para cada uno de ellos en esta hermosa mañana, desde aquí de la ciudad de Bogotá, Colombia. Estamos acá en la congregación La Victoria Sur. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Glorificado su nombre. ¿Tenemos la escritura? Evangelio de Mateo, capítulo número 24. Alabanzas al Señor. Entonces dice, versículo número 3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio
¿De la gracia o del reino? Ah, bueno, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Eso está en Daniel 9, 27, 24 al 27 en adelante. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aleluya. Dejemos hasta ahí la lectura. Usted sigue leyendo en su casa. Vamos a entrar en esta parte y miremos ahora Daniel capítulo 24. Antes de ir a Daniel, hagamos una oración al Señor. Démosle gracias. Que Él nos ilumine, hermanos. Que Él nos ilumine. Yo le invito para que tengamos ese espíritu cristiano, como es el suyo y el mío, espíritu cristiano de enseñanza, de compartir la palabra de Dios. Y si se nos llega a acercar un espíritu contencioso, echémoslo fuera, resistámoslo, porque ese no es el espíritu de Dios. Gente que le gusta solamente contradecir y como ser polémico, no. Tú y yo, el verdadero Hijo de Dios no es así, sino que está abierto a oír las Sagradas Escrituras. Y vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Entonces le invito que si usted tiene alguna inquietud, por favor hágala saber acá, hágala saber, que con mucho gusto estaremos. No le pregunte a cualquier persona, porque en vez de hacer usted un bien, le hace un mal si la persona le enseña de una forma que no es correcta. Porque hay personas que les gusta ser caprichosas y enseñan lo que ellos creen y piensan, pero quiero decirle que así no es. Aquí el mismo intérprete de la Biblia es la misma Biblia. De manera que no tenemos necesidad de preocuparnos, ni angustiarnos, ni estar anclados en un solo versículo, hermano. ¿Qué quiere decir ese versículo? Para que usted no sufra, lea todo el capítulo, lea todo el libro y verá que ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? El intérprete de la Biblia es la misma Biblia. No se lo olvide, no se lo olvide. Entonces, aquí no hay polémicas, aquí no hay disensiones, aquí no hay nada de esos espíritus contenciosos, porque eso está prohibido en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no está de acuerdo? Claro, si lo dice la Biblia. Los que son contenciosos realmente tienen un problema serio y eso no agrada a Dios. Vamos a tratar a la luz de la palabra del Señor todo lo que tiene que ver con este tema tan importante, que gracias a Dios está registrado. Invoquemos al Señor, digámosle a Él que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé luz en esta mañana, que nos dé iluminación, revelación de su verdad. ¿Alguien le puede decir a Dios de esa manera? Que podamos entender correctamente la palabra de Dios. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Jesucristo. Te exaltamos en esta hora, Señor. Guíanos, ilumínanos y ayúdanos. Danos el entendimiento, Señor. Alumbra nuestra mente y corazón. Señor Jesucristo, tú eres el autor de esta gran salvación, Señor. Ayúdanos por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Digamos gloria a Dios en esta hora. Tomen asiento, por favor. Vamos entonces al libro de Daniel.
¿Daniel qué? Bueno, ahí está lo que leímos, dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, no olvide que está refiriéndose a este personaje llamado el anticristo, a un personaje que, a este hombre que la Biblia le llama de varios nombres, le llama el hijo de perdición, viene por obra de Satanás, le habla de esa manera, pero es el mismo personaje. Entonces aquí dice, versículo 24 de Daniel 9, capítulo 9 de Daniel, versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Sobre tu pueblo, que se refiere a la nación, a Israel. Sobre tu ciudad, ¿cuál es? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ahí tenemos la abominación desoladora, que está en Mateo 24:15, en este caso de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces usted encontrará que quiero que tengamos presente algo. ¿Qué tenemos que tener presente? Que cuando se habla de, el martes estuvimos tocando un poquitico acá, el martes en la reunión que tuvimos acá, nos congregamos pues, se habló un poquitico al respecto, pero es importante que usted entienda que cuando se habla de la grande tribulación o una tribulación grande, usted encontrará palabras que siempre están conectadas con ese hecho, y las palabras que usted encuentra son ira, enojo, desolación, muerte, hambre, destrucción y muchas palabras sinónimas por el estilo. Siempre que usted encuentra versículos en la Biblia que hablan de la grande tribulación, usted encontrará una palabra que casi no falla: ira, destrucción, muerte, hambre, desolación, tribulación, angustia. O sea, son sinónimos, porque el periodo de la grande tribulación es un periodo que realmente tiene que ver con la ira de Dios sobre el mundo. La ira de Dios. Y usted encontrará que hay 7 copas de la ira de Dios donde se consuma. Pero vamos a mirarlo para que podamos entonces ver por qué es que nosotros expresamos, tenemos la convicción de que la iglesia verdadera de Cristo entonces no pasará por ese periodo de prueba, ese periodo de la vara donde tiene que pasar Jacob, que es Israel,
no pasará. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué razones tenemos para expresarlo? ¿Por qué la Biblia nos podrá dar en esta hora luz al respecto? Entonces, ¿estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuáles son las palabras cuando se habla de la grande tribulación? ¿Qué palabras encontramos allí referente? Ira, enojo, desolación, muerte, hambre, angustia, dolor. Todo eso se está refiriendo al periodo de la tribulación grande. ¿Qué periodo aproximadamente lleva ese tiempo de tribulación? Normalmente la Biblia nos habla de una semana, pero realmente es una semana de días. Entonces está hablándonos de una semana, y eso se traduce realmente a, según el estudio, según el análisis hecho de esas 70 semanas, desde cuando comenzó a edificarse en Jerusalén, en los tiempos angustiosos, todo eso desde allá inició. Entonces se comienza a hacer un estudio y realmente tiene que ver que son semanas de años. No son semanas realmente de días como tenemos nosotros, que son 7 días. Son 7 días. Entonces, como son de años, entonces en este caso son 7 años. Eso es lo que la Biblia da a traslucir de una manera clara y definida. Son un periodo de 7 años que está distribuido en dos tiempos. Dice, porque a la mitad de la semana, dice, o sea, a los 3 años y medio vendrá algo, que es que el anticristo engañará en primer lugar a Israel, porque el problema de Israel palestino lleva siglos y siglos de conflicto y nadie lo puede arreglar, según la Biblia. Usted se acuerda que por allá hace como unos 10 años se levantó por allá alguien diciendo: no, le voy a poner paz. Y los que sabemos de Biblia, sabemos de política internacional, porque la Biblia enseña todo eso. Y por ahí un pastor dijo, por ahí hablando los pastores de la iglesia del Señor, escuchábamos por ahí que no sé qué, que esto y que lo otro, que van a arreglar. Y nosotros dijimos: eso no se arregla, porque la Biblia lo enseña, eso se daña. Además, la inflación no la arregla nadie. A la luz de la Biblia no lo arregla nadie. Nadie, eso va cada día de mal en peor. Pero nosotros sí tenemos promesas que son diferentes. Entonces, usted encuentra muchos aspectos que el periodo de la gran tribulación entonces son 7 años. 7 años. Están en 2 partes, la primera parte y la segunda parte, que es donde el anticristo se quitará la máscara, por decirlo de alguna manera, se sentará en el lugar santo, porque se va a reedificar nuevamente el templo allá para hacer nuevamente los sacrificios según la ley. Ya lo tienen, se dice que todos los días tienen listo, lo tienen, es algo como portátil. Dice que en una noche puede aparecer al otro día ya armado todo el tabernáculo. No encontraban las vacas alazanas o bermejas o rojas, no pueden encontrarlas, y ya tienen las vacas bermejas, que quiere decir rojas. Dice vaca roja, sí, hermanos, sí existen, ya las tienen y están listos para continuar, iniciar nuevamente los sacrificios según la ley. Entonces habrá el tabernáculo, se edificará lugar santo, lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo y el atrio. ¿Se acuerda que así está establecido el tabernáculo? Entonces se volverá. Entonces, cuando ese hombre y se siente en el lugar santo, dice la Biblia, entonces el que lee entienda, esa es la abominación desoladora, está sentado donde no debe estar, porque ese sitio no le corresponde al anticristo, sino al verdadero Cristo. Entonces, bueno, esas son situaciones que se presentan ahí, la Biblia la está señalando. Ya vendrá entonces la tribulación. ¿Para quién es la tribulación grande? ¿Para quién es? Vamos a mirarlo a la luz de la Biblia. Vamos a repicarlo nuevamente. Entonces estamos aquí en Mateo 24. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
La abominación desoladora. Ayúdeme por favor ahí fuertemente, hermano, con el micrófono. Ayúdeme porque anoche estuve predicando para una congregación y quedé como un poquito como afectado de la voz. Amén. Dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Gracias. Ahí está. El 16. Estamos en Mateo 24, ahora 16, versículo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Oiga eso. El 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El 19. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Y el 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Gracias. Sit down, please. Stand up. Entonces, qué pena que a veces se me sale el inglés, pero bueno. Gloria a Dios. Lo único que sé. Alabanzas a su nombre. Entonces vea usted que no tiene que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Invierno o día de reposo. ¿Tiene que ver con la iglesia del Señor? Nosotros no guardamos día de reposo. ¿Y para quién es eso? Esa advertencia. Para los que guardan el día de reposo, para los que guardan eso. Entonces usted, las madres, usted dirá, ay hermano, yo tengo que casarme rápido y tener hijos rápido, porque si llega la tribulación y me encuentra embarazada, mire lo que me pasa. Hermana, eso no es para usted. Eso no es para usted, hermana. Esos son para las mujeres judías. ¿De acuerdo? Porque usted llega y dice, hermano, pero es que ahí habla que de la grande tribulación y será predicado este evangelio. Pero ¿cuál evangelio? La Biblia habla del evangelio de la gracia de Dios, pero también habla del evangelio del reino. Claro. Entonces uno tiene que ubicarse en el texto y el contexto para que no nos angustiemos, no nos preocupemos sin necesidad. ¿Por qué viene la angustia? ¿Por qué viene la preocupación? Por no conocer la verdad, por no conocer la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Pero eso sí, una cosa le digo, estos son señales para la segunda venida, pero el arrebatamiento no tiene señales, porque lo que dice la Biblia es que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en un instante, en un momento, no hay señales para el arrebatamiento. Esas son para la segunda venida. Bendito sea su nombre. Alabanzas a su nombre. Cristo viene. Hay un encuentro con Él antes. Vamos a mirar qué es lo que sucede aquí, hermano. Pero hay una esperanza muy grande que nosotros nos vamos de aquí. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Entonces orad que vuestra huida no sea en invierno ni en verano. En invierno no, en invierno en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el versículo 21, porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación. ¿Para quién es esa gran tribulación? Entonces note usted lo que dice la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Diciéndole a Daniel, ¿cuál es el pueblo? La nación. Sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Y esta de la grande tribulación es la última semana de esas 70. Entonces lo que está determinado es para ellos. Lo que pasa es que Dios abrió un tremendo paréntesis, que habría tiempo para hablar de esas hermosuras que nos habla Romanos 9, 10 y 11, que es hablando precisamente de ese misterio tan grande y glorioso acerca de los gentiles. Porque una cosa es la plenitud de los gentiles y otra cosa muy aparte es el tiempo de los gentiles. En un ayuno hace 2 años aquí lo vimos. Yo me acuerdo muy bien, gracias al Señor. Entonces, ¿qué sucede?
El tiempo de los gentiles es el tiempo que los gentiles han subyugado a Israel. Ese es el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles que habla Romanos 9 está refiriéndose a la plenitud, al lleno, al total, al tope, al máximo. Cuando todos los gentiles hayan entrado a este plan de salvación, entonces Dios se volverá a Israel. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 9. A su nombre la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es algo muy diferente. La tribulación está dada porque es que el Señor Jesús, cuando iba descendiendo a Jerusalén montado en el pollino, y que menos mal que el pollino no se llenó de eufanía, ni se llenó de orgullo, ni de jactancia. Dice: uy, mire cómo me tienden ramas la gente. Hay algunos que están más equivocados, que creen que las flores son para ellos, ni son ni para usted ni para mí. El que merece todos los honores es el que nos salvó, nos rescató, nos libró de la ira venidera. Y él comienza a decir: Jerusalén, Jerusalén. Cuando iba descendiendo por el monte de los olivos, iba descendiendo allá a Jerusalén, Jerusalén. Al verla dice que lloró él. El Señor lloró sobre la ciudad y dice: oh Jerusalén, si supieras lo que es en este día para ti, pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días en que te sitiarán de todas partes, te derribarán y te echarán a tierra. Y entonces desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y entonces no lo veréis. Y cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, y vendrán días que te derribarán y te echarán por tierra. Entonces, si no recibieron a Cristo, al anticristo lo van a recibir. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Él ya se lo profetizó, que como no recibieron a Cristo, ustedes van a recibir al anticristo, porque al primer engañado va a ser a Israel. Israel va a ser engañado. Lo que pasa es que ese es un inicio y todo un proceso que está allí, que la Biblia nos presenta. Pero ese es problema para Israel. Usted lee Lucas, este mismo mensaje, este mismo sermón de Lucas 21. Vea lo que dice Lucas 21. Lucas 21, 20. A ver, nuestro lector, le leo el 20 y usted el 21. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Cundinamarca huyan al Tolima. En Judea. ¿Así dice la Biblia? En Judea. Ah, bueno, se lo pongo así para que se dé cuenta a quién se refiere. Entonces los que estén en Judea, ¿huyan a dónde? A los montes, en Judea, Judea. ¿Qué es Judea? Bueno, Judea. Usted acuerde lo que dijo él: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jerusalén es la capital, Judea es la nación como tal, los judíos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren. Por aquí no habla ni de Colombia ni de Sudamérica, nada, está hablando de Judea, de Israel. Los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en la ciudad, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las escrituras, todas las cosas que están escritas. Ahí viene nuevamente el 23, por favor, hermano. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Oiga eso.
Más clarito, ¿para dónde? Las que estén, ¿cómo es? Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Ahí está clarito. Sobre este pueblo, sobre Israel. O sea que Israel ha sufrido, hermano, calamidades, guerras por todos los siglos desde que Cristo vino y no lo recibieron y quedaron ellos de esa manera. Y usted dice, Israel ha sufrido mucho, pero no se le olvide que lo que Israel ha sufrido no es nada para lo que tiene que sufrir todavía, porque la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, este que está hablando y este que se está refiriendo allí. Entonces, ¿está la iglesia por ahí? ¿Ah? ¿Está la iglesia por ahí? ¿Cuánto estamos creyendo lo que dice la Biblia? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas las gentes, todas las naciones que no somos israelitas. Hay dos pueblos solamente a lo largo de toda la historia del mundo. Hay solamente dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. No hay más. Pueblo judío, una nación. Pueblo gentil, todas las demás naciones que existen. Eso dice la Biblia. No existe más. Como apenas existen dos señores, dos caminos, el Señor llamado Adán y un Señor llamado Jesucristo. Hay dos caminos. ¿Cómo se llama ese camino? El camino ancho y el camino angosto. Dos eternidades: eternidad con Cristo o sin Cristo. No existe más. Eso de purgatorio no existe. Nada de eso existe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay a lo largo de la historia de la humanidad dos hombres. No existen más hombres a lo largo de la historia de la humanidad. Dos hombres. ¿Cuál es el primero? Adán. Dígalo con fuerza, créalo que usted dice lo que le estoy diciendo, lo que dice la Biblia. Adán. ¿Y el segundo hombre cuál es? El Señor. No existen más. Hay un grupo de gente detrás de Adán y otro grupo de gente detrás de Cristo. Los que están detrás de Adán, perdidos, condenados y todo eso. Y los que estamos con Cristo, salvados y todo lo que nos dice la Biblia. No hay más sino dos hombres, no hay más. No existen más hombres, dos hombres, Adán y Cristo. No busque más porque no hay más. A su nombre la gloria. Eso está relatado en Romanos 5:12 al finalizar, y también 1 Corintios 15. Ahí habla de la resurrección y habla del primer hombre, que es Adán, alma viviente, y el segundo hombre, el Señor, espíritu vivificante. Tal es el terrenal, tal es los terrenales. Tal es el celestial, tal es los celestiales. Como trajimos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Todo eso está claritico en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? 1 Corintios 15. A su nombre la gloria. Entonces, ¿para quién es la grande tribulación que vendrá? ¿Ah? ¿Estamos convencidos? Todavía no. Claro que algunos de ustedes ya estaban convencidos. Sí, claro, porque son hermanos antiguos que llevan tiempo en la vida. Y de pronto, si alguien no se ha convencido, entonces usted dirá: hermano, pero es que yo creo que yo sí voy a ser salvo en la gran tribulación. Ahorita yo no voy a preocuparme, yo voy a hacerme así como he estado haciéndome. Y entonces voy a poner la cabeza, que el anticristo me quite la cabeza y voy a ser salvo. Esos son esperanzas vanas y que no tienen piso escritural. Porque cuando se cierre, hasta que haya entrado, por eso usted tenga claro los conceptos bíblicos, que son conceptos bíblicos, son declaraciones de la Biblia.
La Biblia habla de dos hechos diferentes: el tiempo de los gentiles, lo acabamos de leer en Lucas ahí 21, hasta que los gentiles hayan gobernado, subyugado a Israel. Ese es el tiempo de los gentiles. Es cuando Israel todos los años, todos los siglos ha estado subyugado por la bota gentil, por la bota romana gentil. Todo eso, las naciones que lo han subyugado. Ese es el tiempo de los gentiles, el tiempo que los gentiles han dominado a Israel. Pero la Biblia habla de otro hecho, que es la plenitud de los gentiles. Vamos a mirarlo, por favor. Romanos. Bendito sea el nombre de Dios. Tenga claro esos hechos, hermano, porque esos hechos le dan a usted, le dan a uno luz. A su nombre sea la gloria. Romanos, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Roma. Ya tenemos estas hermosas escrituras. Entonces vamos a mirarlo aquí en el capítulo número 11, versículo 25. Romanos, no se lo olvide, Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es como el escalón para la salvación del ser humano. Romanos 1 al 8. Pero cuando usted llega a los capítulos 9, 10 y 11, son 3 capítulos que hablan de hechos diferentes, que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con una enseñanza de cómo sucedió todo esto. Y el capítulo 12, deberes cristianos; capítulo 13, deberes con el gobierno; y capítulo 14, asuntos allí de debilidad en la conciencia de mucha gente. Capítulo 15 habla de Cristo se hizo siervo para enseñarnos y salvarnos. Y 16, saludos personales. Pablo incluyendo una cantidad de mujeres y hombres como colaboradores en esta gran salvación, en ese servicio. Ubicamos Romanos 11, 11:25. Vamos a leerlo fuerte, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud. Plenitud es tope, máximo, lleno total. Esa es la plenitud de los gentiles. Y después de eso, que haya entrado la plenitud de los gentiles, que haya entrado toda esa plenitud, entonces ¿qué pasará? Luego todo Israel entonces será salvo, porque Dios se volverá nuevamente a Israel. Es un paréntesis, se podría decir, que se abrió con la venida de Cristo, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con la venida del Espíritu Santo. Vino a nacer la iglesia verdadera de Cristo. Dios inició un proceso con los gentiles, pero en ese proceso también fueron injertados algunos judíos. Entraron a esta gran salvación. Por eso la iglesia está compuesta de judíos, gentiles y de todas las naciones. Y entonces ahí perdemos, en la iglesia perdemos toda esa nacionalidad, y ahora ya no somos de allí, ni de allá, ni de allá, sino somos miembros de la familia de Dios, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. A su nombre la gloria. Entonces ya en Efesios capítulo 2 habla de ese hecho, de esos dos pueblos, y Cristo vino a derribar la pared intermedia de separación para hacer de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo. Y ese pueblo es la iglesia, y tú y yo somos parte de ese pueblo, hermano, de esa iglesia que tiene unas promesas diferentes.
A su nombre la gloria. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Por eso las promesas para Israel son terrenales, pero las promesas para la iglesia son celestiales. Promesas para Israel están ahí en la Biblia, pero las promesas para la iglesia también están en la Biblia. Y hay gente que se confunde. Le voy a poner un caso muy particular, muy reciente en nuestro tiempo. Se tomaron muchos llamados cristianos que se llaman evangélicos. Muchos se tomaron aquel pasaje que Dios le dice a Israel: y te he puesto por cabeza y no por cola, y serás enriquecido, y entonces tú prestarás a mucha gente y tú no pedirás prestado de nadie. Eso es para Israel. Y ¿quién no sabe que Israel son uno de los más ricos y poderosos de la tierra? Que tienen por muchas partes su economía, porque es una promesa para ellos, para Israel, es terrenal, pero esa no es la promesa para la iglesia. Por eso muchos se apoderaron de eso, entonces por eso algunos enseñan, y es que Dios me puso por cabeza y no por cola, y mire que tú tienes que prosperar, y por eso se inventaron una doctrina de la prosperidad, y eso es antibíblica. Porque Dios a nosotros, a la iglesia de Cristo, no la ha llamado para hacer riquezas en esta tierra, sino que la iglesia la ha llamado para dotarla con la sabiduría del cielo, para dotarla con la potencia del Espíritu Santo. A la iglesia la ha llamado Dios es para que se llene del conocimiento de la sabiduría de Dios, para que esa iglesia sea la depositaria de todos los misterios, y entonces la iglesia actúe en consecuencia. Esa es la iglesia del Señor. Por eso nosotros no estamos llamados para hacernos ricos ni para robarle a la gente. Esta iglesia está llamada para que sea salva. Y la salvación vale más que el dinero, vale más que la plata, vale más que todo. A su nombre sea la gloria. Alabanzas a su nombre. A su nombre la gloria. Muchos se han tomado esas escrituras diciendo: vea Dios lo que hace, y por eso se meten por ese camino del dinero, y a ellos les importa el dinero. Pero la iglesia verdadera de mi Cristo no está interesada en su dinero ni en el mío. Él está interesado en salvarme y en salvarte a ti, y que tengas una experiencia, tengas un cambio, tengas una vida nueva, tengas una vida diferente. Esa es la razón de Cristo formar la iglesia. A su nombre sea la gloria. Por eso las personas que estén en este ministerio por dinero tendrán que salir. Tendrán que salir, porque esto no es así. El dinero y la gente que les interesa el dinero no están aquí, están por allá en otra parte. Se pelean. Se hacen muchas cosas a ver cómo pueden cada día crecer sus arcas con el dinero. Pero esta iglesia ha sido enriquecida con las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Esta es la iglesia a la que yo pertenezco. Esta es la iglesia a la que tú perteneces, hermano. A mí me da mucha alegría saber a qué iglesia pertenezco. Oh, alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Su iglesia es hermosísima. Su iglesia es preciosa. Su iglesia es lo más hermoso que Él tiene. Su iglesia Él la cuida como a la niña de los ojos. Su iglesia, hermano, es lo más grande que hay. Por eso, si tú no eres iglesia de Dios, tienes que pasar por el proceso y tienes que entrar por la puerta, porque no hay sino una sola puerta de entrada. Y Él dijo: yo soy la puerta. Que por mí entrare será salvo. Qué cosa tan hermosa la iglesia del Señor. Ojalá un día Dios nos regalara unas hermosas escrituras de las que están ahí para exponerlas, y veamos lo grande que es su iglesia. La bendición tan grande, hermano,
que es ser miembro de esta iglesia, hermano. Lo grande que es. Qué privilegio tan grande tenemos. Qué privilegio tan grande, hermano. Claro que sí, esta iglesia es aborrecida. Claro que sí, esta iglesia es aborrecida, nos detestan, nos odian. Pero es que, hermano, es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. No esperemos que el mundo nos ame. No esperemos nunca que el mundo nos ame, porque el mundo jamás nos va a amar. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Alabanzas a su nombre. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia, Señor. Muy diferente. Israel, Dios lo decidió en su soberanía sacar a una nación que era Israel, estaba en Egipto, sacar a una nación de entre otra nación. Alabanzas a su nombre. Y hay veces uno mirando estos pasajes de Romanos 9, 10 y 11, uno ve todo lo que Dios hizo. Todo lo que Dios en su plan, propósito tenía para salvar la humanidad. Y es que Dios hace algo tan extraordinario, hermano. Porque escúcheme por favor, porque el olivo es Israel. En ese sentido, porque de pronto alguien dice, no, es que el olivo es Cristo. Sí, pero estoy hablando de ese contexto. Cristo es el olivo y las ramas naturales son Israel. Cristo es esa planta, ese olivo fructífero, y las ramas naturales es Israel. Pero por la incredulidad de ella, algunas ramas fueron desgajadas, no todas, algunas, por su incredulidad. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que entonces los gentiles, que éramos ramas extrañas, sarmientos diferentes allá, ¿sabe qué hizo Dios? Nos cortó esas ramas que estábamos allá pegadas a esa planta silvestre. Nos cortó, y esa rama que era tú y yo nos cortó de allá y vino y nos injertó en el buen olivo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Quién hace eso? Nadie puede hacer eso, porque la Biblia dice que contra naturaleza. Porque si tú, siendo olivo silvestre, los gentiles y estos que son las ramas naturales, Israel, fueron desgajadas por su incredulidad, está bien por eso. Entonces dice, no te jactes contra las ramas, porque si te jactas, sabe que tú no sustentas la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Bendito sea su nombre. Entonces, contra naturaleza, Él nos cortó del olivo silvestre y nos vino y nos injertó en el buen olivo. Deme una respuesta a eso. ¿Alguien hace eso? El que sabe injerto sabe que si yo voy a injertar algo, voy a injertarles algo que valga la pena, algo que sirva, algo que me dé fruto. Pero resulta de que éramos olivo silvestre. Pero Él tenía una proyección cuando dijo, hay otras ovejas
que no son de este redil, a ellas también debo atraer, y habrá un rebaño y un pastor. Alabanzas a su nombre. Él tenía en mente que aunque no servíamos para nada, éramos olivos silvestres. Él dice, bueno, yo los arranco y los corto de allá y los injerto acá, y creo que ellos van a dar fruto para la gloria mía, porque es que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los formé, los crié y los hice. No es para gloria de nadie, sino para la gloria de Dios. Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es plenitud? Total, plenitud. ¿Qué es plenitud? Es la plenitud de los gentiles, el total de los gentiles, el lleno de los gentiles, el máximo gentile, o sea, el total de los gentiles. Esa es la plenitud. Entonces, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, vendrá entonces algo que ya lo hemos visto en la Biblia también. El juicio que Dios quiso hacer allá a Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, porque no solamente fueron destruidas Sodoma y Gomorra, sino también las ciudades circunvecinas. Entonces envió Dios 2 ángeles. Génesis 19. Allá estaba Lot, el justo Lot, acosada por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, dice la Biblia, afligía su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para el día de la ira. Los que son reservados para el día de la ira, de la que estamos hablando, ¿son quiénes? ¿Los santos o los impíos? Ah, bueno. Entonces, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2 versículo 7. Miremos el 6. Y si condenó, segunda de Pedro 2:6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Libró al justo Lot. ¿Qué pasó allí en Génesis 19? Alabado y bendito sea su santo nombre. Génesis 19. ¿Qué dice la Biblia? Llegaron los 2 ángeles allá, porque los ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios. ¿Sí lo ha leído usted? ¿Se ha dado cuenta de eso? Los ángeles son en el Antiguo Testamento son los ejecutores de los juicios de Dios. Entonces, dice el versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. O sea, vino y los sacó, los tomó de la mano a él, su esposa, sus hijos y los esposos de sus hijas,
que iban a tomar sus hijas como esposas, según la misericordia del Señor. Y ellos le decían, date prisa, date prisa. Y dice el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque los que iban a tomar sus esposas, Lot les decía y les decía, y ellos pensaban que se estaba burlando. Eso, ¿cómo se le ocurre, Lot? Suegro, ¿cómo se te ocurre que eso va a pasar? Y se reían, se burlaban. Entonces, como que se quedaron así, entonces ya los ángeles dicen, no, entonces toma a tu mujer y a tus hijas, tu esposa y tus hijas, y vámonos. Y ahí sigue ese relato hermosísimo. Y entonces dice, date prisa, el versículo 22, escápate allá. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque nada podré hacer. ¿Qué más dice? Hasta que hayas llegado allí. No envió los juicios estando allá el justo, sino los sacó primero. Y se demoró un poquitico, pero no, es que lo voy a, si no sales, envío los juicios. No, Dios a través de los ángeles les dan prisa y prisa para que obedezca, para que escape allá. Y dice, y esperaré en otra para hasta que llegue allá, porque no podré hacer nada hasta que haya llegado allá. Pero tan pronto llegaron allá y estuvieron seguros, entonces descendió, ¿qué cosa? Fuego del cielo. Para algunos les parece mentira, les parece risa eso, pero eso es verdad. Que la Biblia no habla cuentos ni fábulas. Todo lo que dice la Biblia es verdad. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo también. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Hay un hecho, un acontecimiento histórico. ¿Qué pasó con Enoc? Génesis 5:24. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc es figura de esa iglesia preciosa que va a ser levantada. Gloria a Dios. Enoc, séptimo desde Adán. ¿Qué dice ahí, por favor? Bueno, yo pensé que estaba aquí. Alabanzas a sus 5:24 Génesis. Gracias. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Otra vez, por favor. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, caminó Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque vinieron los astronautas, porque vinieron los ovnis, porque vinieron no sé qué, como el cuento que tienen ahora. Y cuando desaparezca esta iglesia, el diablo va a decir, eso fue el diablo que se los llevó. El mismo diablo va a decir eso. El diablo va a decir, vinieron los ovnis, porque ya vimos por ahí ovnis y vimos por ahí esto y aquello, y ellos creen que hay esto y que hay aquello y que lo otro, y como todo eso viene para que ellos crean al engaño y a la mentira. ¿Sí lo ha leído la Biblia? Ahorita lo vamos a leer en Tesalonicenses. Entonces ellos van a decir, eso fue que aparecieron los ovnis y vino gente de Marte y no sé dónde, esto y lo otro, y se llevó toda esa gente. Y resulta de que nosotros estamos en la cumbre de la carrera cristiana. ¿Ah? En la cumbre de la carrera cristiana, que es verlo a Él cara a cara, tal como Él es. La cumbre cristiana, el fin de esta carrera. A su nombre sea la gloria. Y ellos allá con los cuentos de siempre, esos son los ovnis, esos que vinieron gente de Marte y no sé qué, y se llevaron un pocorón de gente, este y lo otro. Pero pobrecitos, seguirán engañados, porque los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Lo ha leído en la Biblia? Pablo escribiéndole a Timoteo. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo.
Gloria a Dios. Entonces desapareció. Figura del recogimiento, desaparecimiento, recogimiento. No tanto rapto, porque rapto es como robar, y Cristo no se va a robar nada. La iglesia Él la compró a precio de sangre y le pertenece a Él. Él no se va a robar nada, Él no se va a raptar nada. Entonces rapto no es recogimiento, arrebatamiento. Este cuerpo tiene que ser transformado, el tuyo y el mío tiene que ser transformado. A su nombre, ¿cuántos tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos van a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados. Arrebatados. Algo, hermano, que es instantáneo. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su santo nombre. Oh, aleluya. Entonces Cristo ha hecho en su palabra, nos ha dejado una cantidad de evidencias. Enoc caminó con Dios. ¿Esta iglesia ha caminado con Dios? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y desapareció porque Dios lo llevó, y antes de eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A su nombre la gloria. Entonces Enoc es tipo, es figura del recogimiento de la iglesia. Y quiero decirle que la Biblia está llena de acontecimientos. Otro acontecimiento es los juicios de Dios sobre Egipto. ¿Se acuerda cuando se quedaron esos juicios sobre Egipto? Claro que los juicios de Egipto no son nada comparables con los que van a venir. Nada comparables. Así lo dice la Biblia, ya lo leímos. Pero en Egipto los juicios que Dios hizo sobre todos los dioses, porque hay tenían Dios de la fertilidad, tenían Dios de la cosecha, tenían Dios de no sé qué, una cantidad de dioses, y lo que hizo Jesucristo nuestro Dios fue derribarle todos sus dioses, hacer juicio sobre todos sus dioses. Bendito su nombre. Pero todos esos juicios, usted sabe que hubo plaga, hubo muerte, hubo langosta, hubo pulgón, hubo tinieblas, hubo muerte, hubo todo eso. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, dice la Biblia, a tal punto que le llamó la atención: ni un perro moverá la lengua. De los que pertenecen al pueblo de Israel allá en la tierra de Gosén. Todo, mientras que allá había tinieblas en Egipto, aquí Gosén tenía luz. Mientras allí había angustia, tribulación y muerte y ganado y todo eso, aquí no se había muerto ni uno solo, porque Dios siempre ha hecho diferencia entre su pueblo y el mundo, porque Egipto es tipo del mundo. Amén, hermanos. Egipto es tipo del mundo y Dios siempre ha hecho diferencia. Y la Biblia dice que Dios no nos ha llamado para ira. Dios no nos ha rescatado para ira ni para destrucción, sino para alcanzar salvación. ¿Cuántos hemos alcanzado salvación? Para eso es que Él nos ha librado. Para eso es que Él nos ha llamado, para alcanzar salvación. ¿Cuántos somos salvos? Por eso nuestros hijos tienen que convertirse. Así puede ser que sus hijos y los míos duerman en las bancas, duerman en el templo, vivan aquí, pero si no se convierten, no pueden ser salvos. Aquí el que entra a la iglesia es el que ha entrado por el proceso. ¿Cuál es el proceso? La salvación. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Cristo es el Salvador y Él ha hecho diferencia, hermano. ¿No la ha hecho o sí la ha hecho? Él la sigue haciendo, Él sigue actuando, Él sigue usando esos medios. Y Él conoce el Señor a los que son suyos. Él nos conoce. Él nos conoce.
Él nos conoce a los que son suyos. Y quiero decirle un acontecimiento que ha pasado, muchos acontecimientos, muchos, pero uno de ellos es aquello de Armero. Cuántas personas murieron, cuántas personas se burlaron en nuestra propia nación, cuánta gente pereció, cuánta gente oyó el evangelio. Y el hermano Martín Calvo, el pastor allá en Armero en ese tiempo, y la gente se burlaba, y la gente gritaba, y la gente tiraba piedra, y la gente aborrecía a los cristianos. Pero cuando llegó aquello, entonces los hermanos fueron anunciados, porque el pastor recibió esa iluminación, y el pastor se fue casa por casa a decirle a los hermanos: salgan, salgan, porque viene una catástrofe, viene algo que va a suceder. Y los hermanos que oyeron y entendieron salieron y escaparon, hermanos, de la tragedia. Y cuánta gente murió allí. ¿Cuánta gente murió allí? Porque la gente cree que es un juego, la gente cree que es algo como un cuento. Con Dios no hay cuento ni fábulas, con Dios hay verdad absoluta. Bendito sea su nombre maravilloso. Oh, alabanzas al nombre de Jesucristo. Entonces usted se acuerda del testimonio. Mis suegros allá hospedaron a unos hermanos que salieron de allá de esa tragedia. Salieron, y el testimonio mucho lo escuchamos. Estaban hermanos allá en un lugar, y de pronto la gente comenzó a unirse a los hermanos. Ahí sí creían, ahí sí se unieron a los hermanos, y venía una avalancha de lodo caliente para destruir y arrasar a sus hermanos. Y los hermanos oraron, invocaron el nombre de Jesucristo, y hasta ahí llegó esa avalancha. ¿Por qué? Porque Dios hace diferencia entre el impío y el que es de Dios. A su nombre la gloria. Dios hace diferencia, hermano, entre es y el que no lo es. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos salvó, porque Dios nos perdonó. Y si nos perdonó, para eso es el bautismo. Quiere decir que si nos perdonó, quiere decir que no nos va a castigar, porque perdonar es no castigar. Y a mí Cristo me perdonó. Y si me perdonó, no me castigó, ni me va a castigar, porque Él ya me perdonó todos mis pecados. Ahora soy de Dios, ahora soy de Él, y creo que tú también eres de Él, hermano. Y tú tienes que entender que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te libra, que Dios te ayuda, que Dios te da bendiciones. Colóquese en pie, por favor, hermano. Usted no lo conmueve a usted, hermano. ¿En qué está pensando en esta hora? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Qué es lo que te tiene adormecido? ¿No ves? ¿No te das cuenta de las evidencias que Dios siempre ha protegido a su pueblo? ¿No te das cuenta, hermano, que Dios siempre ha librado a su pueblo? ¿Y cómo va a venir una gran ira sobre este mundo? ¿Cómo va a venir una gran ira sobre este mundo? ¿El qué va a hacer? Voy a sacarlos, voy a rescatarlos, voy a estar allí, voy a sacarlos de allá. Y no es la primera vez que Él va a hacer eso. A su nombre la gloria. A su santo nombre la gloria. Pueblo privilegiado por Dios, pueblo bendecido por Dios, pueblo guardado por el Señor, pueblo redimido por el Señor, pueblo comprado a precio de sangre, pueblo que Dios ha librado de la ira venidera, porque Jesucristo nos libró de la ira venidera. A su nombre. No tiene respuesta para Dios, hermano. Así como tu hermano que está aquí en lo que está metido en esto. A su nombre la gloria. Ve Dios cómo te ama, mi hermano. Ve Dios cómo te guarda, mi hermano. Ve Dios cómo te cuida, mi hermano. Ve Dios cómo te ha librado, mi hermano. ¿Todavía lo duda?
¿Todavía lo duda? ¿Todavía lo duda que Dios te ama? ¿Todavía lo duda que Dios te ha guardado? ¿Todavía lo duda, hermano? Eso es pecado, eso es pecado. Y tú tienes que creer que Dios te ama de verdad. Y Dios te va a sacar de aquí. Para eso te ha dado muchas bendiciones. Te ha dado el nombre, te ha dado la gracia, te ha dado la fe, te ha dado promesa, te ha dado el Espíritu Santo. Y si no lo has recibido, el Espíritu Santo es para ti, hermano. Es para ti, hermana. Porque Él lo da completo y total. Él quiere sacarnos. Él quiere levantarnos de aquí. Él quiere sacarnos de aquí. Porque esto va de mal en peor. Amigo, esto es para ti también. Tú tienes que entrar. Tú tienes que recibir a Cristo. Tú también tienes que entender que Dios te quiere salvar. Adorémoslo a Él, hermano. Démosle honores y gloria. Démosle reconocimientos a Él, hermano. Reaccione, por favor, hermano. Reaccione, por favor. Si a ti la